Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los asesinos más crueles. En el día de hoy les traigo la historia de José Radaván, un joven apodado como el asesino de la katana, un hecho que conmocionó a España y que nos pone a dudar de hasta dónde son capaces algunas personas de llegar para poder cumplir con una meta propia y cómo las leyes deberían ser más fuertes y ejemplarizantes para menores de edad. Así que los invito a que se alisten para comenzar con esta historia de José Radaván, el asesino de la katana. Comenzamos. Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras La voz que personas. escuchan es la de José Radaván. José nació bajo el nombre José Radaván Pardo el 25 de diciembre de 1983 en Murcia, España. Hijo de Rafael Radaván y Mercedes Pardo. Este joven nació en el seno de una familia pues bastante típica, una familia normal, pero en el año 1989 nace la pequeña María Mercedes Radaván Pardo, su hermana, con la particularidad que esta niña nació con síndrome de Down. Esto quebró mucho a la familia, pues el padre Rafael se culpaba a sí mismo por la desafortunada enfermedad con la que nació la pequeña María. Él siempre dijo que el castigo era para él y no para su pequeña hija. Pues, sin embargo, siempre trataron de ser una familia normal. Siempre sus padres fueron amorosos con sus dos hijos. Pero algo extraño comenzó a pasarle al pequeño José. Y fue que comenzó a tener malas notas en la escuela. Comenzó a tener malos comportamientos. Y su padre no sabía qué hacer con él. Reprobó varios cursos. Cuando cumplió 10 años, José se interesó por las artes marciales, en especial con aquellas que involucraban armas blancas como cuchillos, machetes, hachas. Estudió artes marciales, pero nunca pasó de ser cinturón blanco, lo cual lo frustraba mucho. Fue entonces que José siguió teniendo malos comportamientos en la escuela. Y fue entonces que su padre decide que debe
aprender algo, ya que seguía perdiendo pues eh, cursos, ¿no? Clases. No le interesaba mucho. Así que cuando cumplió la adolescencia, el padre le exigió que tenía que aprender algo para poderse mantener. Fue entonces que entró a un curso de soldadura para tener un título y así pues poder hacer algo con su vida. Pero José no seguía con la misma, pues con la misma personalidad de que todo le importaba poco. Fue entonces cuando se determinó que sufría de personalidad psicopática, puesto que no le interesaba nada más que estar jugando con sus consolas de videojuegos que su padre le compraba, y simplemente se la pasaba chateando con amigos y no hacía absolutamente nada más. Esto se determinó como personalidad psicopática debido a que vivía enajenado con los videojuegos. Pero le seguía teniendo interés a las artes marciales. Y fue cuando le pidió a su papá que le comprara una katana. Una katana para aprender, ¿no? a manejar estas armas. También le compró unos machetes. Y ya José por su parte había comprado unas hachas y algunas otras cosas como shurikens ninjas y cosas así. Y se encontraron incluso algunos chacos en su poder. Sin saberlo, Rafael compró el arma con el que su hijo los asesinaría. Todo comenzó en 1999, cuando José decide escapar de su casa, pues él estaba cansado del constante acoso de su padre para que consiguiera trabajo, para que hiciera algo con su vida. Y entonces se escapó de su casa, pero su padre lo encontró rápidamente. Y aunque no lo golpeó, sí lo recriminó y le dijo que volviera a la casa, que debía volver porque él no se podía mantener solo, pues si no tenía un trabajo. Pero todo sucedió el 1 de abril del año 2000. José llevaba 2 semanas planeando el asesinato de su familia. Ese 1 de abril, a las 6:30 de la mañana, comenzó todo. José tomó su katana, con la cual siempre dormía a su lado en su cama. La tomó y se dirigió a la habitación de su padre. Allí puso la katana sobre el cuello del hombre y le cortó el cuello de tal manera que por poco lo decapita. También le propinó más de 20 puñaladas con la misma katana. Luego se dirigió al cuarto donde dormían su hermana y su mamá, pues la hermana había estado un poco enferma y la mamá la estaba cuidando, e hizo lo mismo. Les cortó el cuello y las apuñaló. Luego tomó el machete, pues la katana se partió de la fuerza que usó para apuñalarlos. Con el machete los terminaría de rematar.
Algo significativo en este homicidio es que José les puso una bolsa en la cabeza a todos. Los científicos y psiquiatras y expertos dicen que cuando una persona hace esto, de poner una bolsa o poner ropa o poner algo tapando el rostro de la persona a la que uno mata, es porque siente vergüenza de haber matado a un ser querido. Tiempo después, cuando ya había sido capturado, José explica que esto lo hizo más porque estaba brotando como les había cortado y apuñalado incluso la cara. Colgajos de carne estaban cayendo por todas partes y él estaba asqueado y simplemente les puso las bolsas en la cara para que la carne no cayera por todos lados mientras los llevaba al baño. Entonces, él mismo llama a la policía y cuenta lo que hizo. La policía llega al domicilio y encuentra a su hermana María en una tina llena de agua y sangre. Encuentra a su padre al lado y a su madre en otra habitación prácticamente descuartizada. El tiempo después explica por qué hizo esto con los cuerpos, pues él quería ponerlos a todos en la tina y así dejarlos allí e irse. Por toda la casa quedaron los rezagos de la sangre de cómo arrastró a su padre hasta el baño. Él ya había llevado a su hermana en brazos y la había puesto en la tina y la había llenado de agua, pero quedó tan cansado de cargar a su padre que decidió dejar las cosas así. Ahora el objetivo era encontrarlo, pues José se había escapado. Había llamado a la policía, pero se había ido de su casa. Un vecino dijo que él vio al joven mientras la policía allanaba la casa. Una policía de civil, e incluso en descanso, dijo que había llevado a José, pues él estaba haciendo autostop en la carretera y lo había llevado hasta Alicante. Él le había contado que iba a ir a Barcelona a verse con su novia. Pero todos comenzaron a indagar y un guarda de seguridad en una estación de tren, en la estación de tren de Alicante, lo reconoció de un periódico. Iba con otro joven llamado Oliver. Los jóvenes de inmediato fueron capturados y llevados a una estación de policía. Allí Oliver quedó en libertad, pues ellos se conocieron en la estación de tren y José le había contado todo lo que había hecho, pero Oliver le prestó poca atención, pues él le prometió que irían a Barcelona a buscar a la novia de José llamada Sonia y a una amiga de ella llamada Sheila que le podía presentar a Oliver. Por eso fue que lo siguió. Cuando Sonia y Sheila vieron en las noticias lo que había pasado, de inmediato llamaron a la policía, pues ellas no querían ser involucradas en este crimen. Fue entonces que, de manera muy pedante, José comenzó a contar todo lo que había hecho. Comenzó a contar que los había matado porque él quería ser libre. Estaba cansado de la opresión de su padre, estaba cansado de la enfermedad de su hermana, de cómo él veía a su madre sufrir por esto.
y contó que él mató a su padre más por la opresión, a su madre por el sufrimiento y a su hermana por pesar, pues no quería dejarla huérfana y enferma de síndrome de Down. Aunque él decía esto, sollozando, nunca derramó una lágrima. Investigaciones posteriores determinaron que José Radaván era un satanista practicante. Este joven se había obsesionado por el satanismo y tenía 2 libros, uno llamado Ave Lucifer, de la autora Elizabeth Anderer, y otro libro que también hablaba de satanismo llamado El poder de la magia, de Leonard Wolf. Pero también se determinó que José Radaván tenía una obsesión por el personaje de un videojuego Final Fantasy VIII, el personaje principal llamado Squall, el cual él imitaba en todo, incluso en su peinado, en su forma de vestir, y más allá, pues el personaje de Final Fantasy VIII siempre llevaba una katana. Se determinó que debía ser llevado a un examen psicológico, pues no sabían cómo un joven de 16 años había decidido acabar con su familia. Las opiniones se dividieron entre que era un psicópata completamente asesino y de sangre fría, pero en otras se determinaba que tenía psicosis epiléptica, lo cual le podía causar alucinaciones y no saber lo que estaba haciendo. Por ende querían buscar la mejor solución, porque José comenzó a tener pues se volvió un asesino de culto, se volvió un asesino importante. Pero el problema es que como era menor de edad, no sabían qué hacer con él. Pues la ley lo podía amparar. Y pues de inmediato este comenzó a recibir cartas de seguidores, de fanáticos, que lo felicitaban por haber hecho lo que hizo. Pues todos le escribían que ellos también querían matar a sus padres y que no podían creer que él se hubiera atrevido a hacerlo, que lo admiraban. Incluso comenzó a recibir cartas de fanáticas que querían estar con él, aún teniendo solo 16 años. Escribían mujeres hasta mayores que querían estar con él. Esto lo volvió prácticamente un rockstar. Se volvió egocéntrico, pedante y se volvió muy agresivo contra todo aquel que lo miraba o que lo quería entrevistar. Se comportó como una completa diva. Entonces se volvió una persona influyente en otros, pues a pesar de que no hablaba mucho. Sucedió algo aterrador. García fue degollada y apuñalada 32 veces por 2 compañeras de su escuela. Una joven de 17 años
llamada Raquel Carles y una joven de 16 llamada Iria Suárez, las cuales se les llamó las brujas de San Fernando porque estas jóvenes cometieron el homicidio de la joven inspiradas en los que José Radaván cometió. Estas jóvenes se sentían vanagloriadas por lo que habían hecho, pues creían que así mantendrían feliz a su Dios, entre comillas. Las cosas se complican un poco porque José Radaván, al ser el heredero único de la familia, recibirán todo el dinero. No eran una familia poderosa, pero sí eran bastante acaudalada. Y esto comienza pues, como a levantar sospechas, ¿no? Que lo hizo más fue por el dinero que por otra cosa. Además de que como era menor de edad, en España se le otorga una pensión a los huérfanos, ¿no? Una pensión de orfandad. Por desgracia, los 9 meses que pasó en prisión fueron suficientes para dejarlo libre. Quedó en libertad, pero bajo la condición de que fuera llevado a una especie de hospital mental, ¿no? Como una terapia, tenía que vivir una terapia emocional, ¿no? Como por así decirlo. Es entonces que nadie de su familia lo quiere recibir, y es por eso que queda bajo la custodia de sus abogados de manera temporal hasta que determinen qué hacer con José. Es entonces que pues la situación se vuelve insostenible. Se vuelve insostenible para los abogados, insostenible para José. La gente lo critica, lo señala. Él cambia su aspecto para poder pasar desapercibido, pero no, sigue igual. Los abogados ya no saben qué hacer y le recomiendan a José que pues le dicen a José que primero se someta a pues se someta a lo que pidió el juez, que se internara en una pues ¿cómo decirlo? Que se someta a una casa de acogida, que es como una especie de hogar temporal donde va a tener ayuda psiquiátrica y terapias para lo que le está pasando, ¿sí? Pero el joven acepta, pero tras un intento de fuga, pues definitivamente el juez lo envía a una especie de cárcel juvenil. No tanto cárcel, sino más como un reformatorio por 6 años. Y pasará 2 más bajo pues una libertad condicional vigilada, ¿no? Pues que se presente siempre donde debe estar y siempre acompañado de un tutor. José acepta y es enviado a Cantabria, a un
instituto especializado en jóvenes problema llamado Nueva Vida, donde es una especie de hogar para niños con problemas y para jóvenes con problemas. No tanto un hogar psiquiátrico, pero sí es como un hogar especializado para tratar a esta clase de personas problemáticas. Allí José se vuelve evangelista, se vuelve creyente de la Biblia, se vuelve lo que aquí entre comillas llamaríamos renovado en una nueva vida, una nueva fe. Allí tiene una relación, conoce a una joven con la cual tiene una relación, y es entonces que él cambia, él se vuelve una persona diferente, ejemplar, siempre atento a las enseñanzas de la Biblia y todo esto. El 1 de enero del año 2008 obtiene por parte del juez que llevaba su caso libertad total. Esto debido al buen comportamiento y al cambio que ha tenido. José decide quedarse en Cantabria. Allí pues sigue con su novia, se casa con ella y tiene una hija a la cual llama Mercedes, al igual que su madre y su hermana pequeña que él mató. En el año 2018 se hace nuevamente conocido José Radamán, porque hacen un documental que se llama Fui un asesino, documental que por cierto pueden encontrar en Netflix, y allí él cuenta todo lo que hizo, todo lo que pasó y cómo se convirtió en un hombre diferente, cómo ahora es un hombre de familia, un hombre trabajador, un hombre que ayuda a su comunidad, un hombre que asiste a misa todos los domingos, un hombre que siempre está dispuesto a ayudar al que lo necesite. Pero los psiquiatras que conocen este caso dicen que él no ha cambiado, que él simplemente es un psicópata, un narcisista, una persona muy fría y sin sentimiento alguno, sin emociones, el que es asesino, un hombre más, un asesino que mató a su familia, jamás dejará de ser asesino, que por más que él diga que ha cambiado, siempre en su cabeza va a estar querer volver a matar a alguien. ¿Qué pasará si en algún momento se cansa de su esposa y de sus hijas y quiera volver a sentirse libre, como él dijo, que había matado a sus padres y a su hermana por eso, que quería ser libre? ¿Qué pasará el día que se le acabe el amor por su esposa y por su hija? ¿Querrá volver a estar libre? Hasta acá ha llegado este podcast el día de hoy. Podcast en el que conocemos a un asesino que quizás se salió con la suya solo por ser menor de edad, y que las leyes no son justas, porque las leyes en algunos países dicen que quieren ayudar a un menor de edad, pero cuando un menor de edad es un asesino frío y despiadado, ¿qué pasa con la justicia? ¿No deberían también obtener justicia a las personas que fueron asesinadas? Escudarse en que es menor de edad, ¿para qué sirve si no es solo para tener impunidad y salir libre? Hay que pensar un poco, que simplemente porque un menor de edad cometa un crimen, eso no lo hace vulnerable, lo hace criminal.
pero las leyes son así. Si les gustan estos podcasts, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, que me sigan en Spotify como Hernán Parra, y en la sección de podcast encontrarán todo mi contenido. Si les gustan estos audios, los invito a que le den un like en YouTube y lo compartan, o simplemente dejen un comentario. Esto me ayudará y me ayudará mucho. Les doy las gracias a todos los que me siguen, a todos los que se toman un momento de su día para escuchar. Pues esto me está ayudando mucho. También los invito a que se unan a mi página de Facebook, Hernán Parra Podcast, donde comparto algún material de películas y series de terror, incluso algunas reseñas de videojuegos que no precisamente subo a YouTube como a ningún otro de los tops que tengo. Son simplemente material y contenido exclusivo para Facebook. De mi parte les doy las gracias y los invito a un próximo capítulo, ya que yo subo contenido lunes, miércoles y viernes. Los invito a un próximo capítulo de este podcast para seguir conociendo más asesinos crueles. Bueno, a mí me ayudó en muchos aspectos, aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no?